El viento soplaba fuerte aquella noche en la carretera federal que atraviesa el norte de México. Era una de esas madrugadas en que el cielo parece inmenso, cubierto por un manto de estrellas que observan en silencio el paso de los hombres cansados. En medio de esa inmensidad, un viejo camión rojo avanzaba lentamente, iluminando el asfalto con sus faros amarillentos. Al volante iba Raúl Martínez, un camionero de 58 años que conocía cada curva, cada puente y cada sombra de ese camino. Raúl había dedicado su vida entera a las rutas. Comenzó a conducir cuando apenas tenía 20 años, y con el paso del tiempo, la carretera se convirtió en su hogar. Pasaba semanas lejos de su esposa, María, y de sus 2 hijos, Daniel y Sofía, quienes ya habían crecido sin verlo jugar con ellos más que en recuerdos antiguos. Cada viaje era una mezcla de esperanza y soledad, una lucha entre el deseo de darles una vida mejor y el cansancio de un corazón que empezaba a perder la fe. Aquella noche, el cansancio no era solo físico, era espiritual. Llevaban en el pecho un peso que ni el motor más potente podía arrastrar. Las cuentas, las deudas, la enfermedad reciente de su esposa y la sensación de que Dios guardaba silencio, lo estaban destruyendo por dentro. Señor, ¿dónde estás? He hecho todo lo que puedo, pero siento que ya no me escuchas, susurró mientras apretaba el volante con fuerza. El rugido del motor fue su única respuesta. La radio, apagada desde hacía horas, no ofrecía compañía. Ni una canción, ni una voz humana. Solo el eco del viento que entraba por las rendijas del camión. En ese silencio, Raúl sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: vacío. Era como si la fe se le hubiera caído del bolsillo en alguna curva del camino. Mientras conducía, recordó las palabras de su madre, una mujer de campo que cada mañana le decía antes de salir: «Nunca estás solo, hijo. Jesús siempre va contigo». Él solía sonreír. Pero con los años, esa frase se convirtió en una memoria lejana, casi como una historia bonita que ya no creía del todo. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada. Las luces del tablero parpadeaban, y el aire dentro del camión se volvió pesado. Raúl decidió detenerse unos minutos al costado de la autopista para descansar. Apagó el motor, apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. «¿Por qué todo es tan difícil, Señor? Solo quiero un poco de paz», murmuró con la voz quebrada. En ese momento, recordó el rostro de su esposa, pálida en la cama del hospital, luchando con una enfermedad que los médicos no sabían cómo tratar. Recordó las palabras de su hija en la última llamada: «Papá, mamá siempre ora por ti antes de dormir». Y sintió culpa, una culpa profunda por haber perdido la fe justo cuando más necesitaban que él creyera. De pronto, un sonido lo sacó de sus pensamientos. Un leve golpe en la carrocería, como si algo, o alguien, hubiese pasado muy cerca del camión. Encendió las luces altas y, entre la oscuridad, creyó ver una figura caminando al borde de la carretera. Era un hombre de cabello oscuro, cubierto con una túnica clara que el viento movía suavemente. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa, como si cada paso fuera una oración. Raúl sintió un impulso que no pudo explicar. Encendió el motor y se acercó despacio. Cuando estuvo a pocos metros, bajó la ventana y gritó: «Señor, es peligroso andar así de noche. ¿A dónde va?». El hombre se detuvo. Giró la cabeza y lo miró con una serenidad que desarmó por completo a Raúl. Había algo en sus ojos, una luz que no venía de este mundo. No era brillo, era paz. El desconocido sonrió levemente y dijo: «Voy hacia el pueblo, hijo. Pero más que eso, voy contigo». Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podías saber su nombre? No recordaba haberlo mencionado. Abrió la puerta del copiloto y dijo con voz temblorosa: «Suba, por favor. Lo llevo hasta donde necesite». El hombre asintió, subió al camión y se sentó en silencio. Su presencia llenó el aire de una calma inexplicable. El motor volvió a rugir, y el camión retomó su marcha entre la oscuridad. Por algunos minutos, ninguno habló. Raúl intentó romper el silencio. «¿Sabe? No suelo recoger extraños, pero algo me dijo que debía detenerme». El hombre lo miró con ternura y respondió con voz suave, como quien conoce los secretos del alma: «A veces, los caminos más largos nos llevan a los encuentros más importantes». Raúl se quedó pensativo. Había algo en esas palabras que le atravesó el corazón. Mientras la carretera se extendía frente a ellos, sintió que su corazón, tan endurecido por el dolor, comenzaba a ablandarse. Esa noche, sin saberlo, estaba llevando a Jesús en su camión.
y las palabras que escucharía en las próximas horas lo dejarían sin aliento. El camino del cansancio. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos dorados y rosados sobre las montañas del norte. Raúl Martínez seguía al volante de su viejo camión rojo, con los ojos cansados y el cuerpo adolorido. Llevaba más de 15 horas de viaje sin descanso, transportando una carga de frutas hacia la frontera. El ronroneo constante del motor era su única compañía, y el mate amargo que bebía de un termo gastado apenas lograba mantenerlo despierto. El paisaje era hermoso, pero para él, no tenía color. Lo había visto miles de veces. Las mismas curvas, las mismas estaciones de gasolina, los mismos pueblos polvorientos con letreros medio caídos. Todo le resultaba familiar, y al mismo tiempo, pesado. Era como si la carretera fuera un espejo de su vida, larga, repetitiva, llena de baches y de silencios. El cansancio físico era profundo, pero el que más dolía era el del alma. Raúl llevaba semanas sintiendo un vacío dentro que no sabía cómo llenar. Su esposa, María, había sido diagnosticada con una enfermedad en los riñones hacía pocos meses, y aunque él trabajaba día y noche para pagar los tratamientos, el dinero nunca era suficiente. Había vendido el coche viejo, pidió un préstamo al banco, y aún así, las cuentas seguían creciendo como una sombra imposible de detener. «Dios mío, ¿qué más quieres de mí?», susurró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero no hubo respuesta. Solo el viento, golpeando el vidrio del camión, como si el cielo también guardara silencio. Cada kilómetro se hacía eterno. Raúl intentó poner la radio para distraerse, pero solo encontró estática. Cambió de frecuencia una y otra vez, hasta que finalmente la apagó. «Ni siquiera la radio quiere hablarme hoy», bromeó con tristeza. Recordó entonces el rostro de su esposa en el hospital. Su sonrisa débil, su voz suave diciéndole: «No te preocupes por mí, Raúl. Dios nos dará fuerzas». Pero él ya no creía. ¿Cómo podía un Dios de amor permitir tanto sufrimiento? Cada oración que hacía parecía perderse en el aire, sin respuesta, sin consuelo. Mientras conducía, miró la pequeña cruz de madera que colgaba del retrovisor. Era un regalo de su hija Sofía, cuando era niña. Ella la había pintado con sus propias manos y le escribió en la parte de atrás: «Papá, para que Jesús te cuide en el camino». Raúl acarició la cruz con la punta de los dedos, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Dónde estás, Jesús? Si de verdad estás conmigo, ¿por qué me siento tan solo?». El sol comenzaba a calentar el asfalto, y el cansancio lo vencía poco a poco. Detuvo el camión en una gasolinera abandonada para estirar las piernas. El lugar estaba vacío, cubierto de polvo y silencio. Solo una vieja bomba de combustible oxidada parecía observarlo. Se sentó en una piedra y sacó del bolsillo una foto doblada de su familia. En la imagen, María sonreía con los niños en brazos, frente a una casa sencilla. Era un recuerdo de otros tiempos, cuando todo parecía más fácil, cuando todavía creía que los milagros existían. Con el corazón oprimido, levantó la mirada al cielo y dijo en voz alta: «Si de verdad existes, Señor, dame una señal. Estoy cansado, ya no puedo más». Pero el cielo permaneció en silencio. El viento se llevó sus palabras, y con ellas, un pedazo más de su esperanza. Raúl volvió al camión y siguió conduciendo. El sol se ocultó, y la oscuridad volvió a cubrir la carretera. Las luces de los postes se apagaban una a una a medida que avanzaba por una zona desolada. Era medianoche cuando, de repente, el motor comenzó a fallar. Tosió, rugió y finalmente se detuvo. Raúl golpeó el volante con frustración. «No puede ser, no ahora». Intentó encenderlo varias veces, pero no hubo manera. El silencio de la autopista era absoluto. Solo el canto distante de los grillos rompía la quietud. Encendió una linterna y bajó para revisar el motor, pero todo parecía en orden. Entonces, un pensamiento le atravesó el alma: «Quizás esta sea mi respuesta». De pie, bajo el cielo estrellado, Raúl se quedó mirando el horizonte. El aire fresco de la noche lo envolvía, y por un momento, se sintió pequeño, vulnerable, como un niño perdido en medio del desierto. Su mente se llenó de recuerdos: las risas de sus hijos, los consejos de su madre, las canciones que solía cantar cuando creía sin dudar. Una lágrima cayó lentamente por su mejilla. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisó algo. Una silueta que caminaba lentamente al borde de la carretera, iluminada por la tenue luz de la luna. Pensó que era un viajero, o quizá alguien que necesitaba ayuda. Pero algo en su interior le dijo que había algo distinto en aquel hombre. El corazón comenzó a latirle con fuerza.
No sabía por qué, pero sintió que debía acercarse. Encendió el camión una vez más, y para su sorpresa, el motor rugió con fuerza, como si nada hubiera pasado. Raúl se quedó inmóvil unos segundos, confundido. ¿Qué fue eso? ¿Acaso fue una señal? Tomó el volante con manos temblorosas, encendió las luces altas y comenzó a avanzar despacio hacia aquella figura solitaria. El cansancio seguía allí, pero algo dentro de él, una chispa olvidada de fe, empezaba a encenderse de nuevo. Esa noche, sin saberlo, Raúl estaba a punto de vivir el encuentro más extraordinario de su vida. El camino del cansancio lo había llevado justo donde Dios quería que estuviera. El desconocido en la carretera. La noche había caído por completo, envolviendo el paisaje en un silencio casi sagrado. La luna se alzaba redonda y brillante, iluminando la cinta asfáltica que se perdía entre las montañas del norte. El camión de Raúl Martínez avanzaba lentamente, con las luces altas encendidas y el sonido constante del motor marcando el ritmo de la oscuridad. Después de tantos años en la carretera, Raúl creía haber visto de todo: tormentas que parecían arrancar el cielo, animales cruzando en medio de la nada, incluso apariciones que, según él, eran producto del cansancio. Pero aquella noche era diferente. Algo en el aire se sentía distinto, más denso, más vivo. Había pasado un pequeño puente cuando, a lo lejos, notó algo que lo hizo frenar el camión de golpe. A unos 100 metros delante, una figura caminaba al borde de la autopista. Era un hombre, cubierto con una túnica clara que se movía con el viento, y sus pasos eran tranquilos, casi solemnes. No llevaba linterna, ni maleta, ni señal alguna de destino. Solo caminaba, con la cabeza ligeramente inclinada y las manos entrelazadas, como quien medita o reza mientras avanza. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En todos sus años de ruta, nunca había visto a nadie caminando así, en medio de la nada, a esas horas. Bajó un poco la velocidad y observó mejor. La figura se volvió un instante hacia el camión, y aunque estaba lejos, Raúl sintió que aquella mirada lo atravesaba por dentro. «Debe ser algún peregrino, o tal vez alguien que se quedó sin transporte», murmuró, tratando de convencerse. Pero en su interior, algo le decía que no era un hombre cualquiera. El corazón le latía con fuerza, y una mezcla de curiosidad y temor se apoderó de él. Apretó el volante, respiró hondo y tomó una decisión. Frenó suavemente, detuvo el camión a un costado de la carretera, y bajó el vidrio del copiloto. «Señor, es peligroso caminar aquí de noche. Suba, lo llevo a donde necesite», gritó con voz firme, aunque por dentro temblaba. El hombre se detuvo. Giró lentamente y lo miró con una serenidad que desarmó por completo a Raúl. La luz de los faros iluminó su rostro, revelando rasgos tranquilos, ojos profundos y una expresión que transmitía una paz indescriptible. Era como si aquel rostro llevara siglos sin conocer el miedo ni la duda. El desconocido sonrió apenas, y con una voz suave respondió: «Gracias, hijo. No voy muy lejos, solo hasta el pueblo». Raúl asintió, aliviado. «Suba, por favor. Es tarde y hace frío. No debería andar solo por aquí». El hombre se acercó con pasos tranquilos. Cuando abrió la puerta del camión y subió, Raúl sintió algo extraño. Una sensación cálida, como si el aire dentro de la cabina se llenara de una energía invisible. Un leve aroma a flores y tierra húmeda llenó el ambiente. El desconocido se acomodó en el asiento del copiloto y, sin decir una palabra, miró por la ventana al horizonte oscuro. Raúl encendió nuevamente el motor y reanudó el viaje. Por un largo rato, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, al contrario, era un silencio lleno de presencia, como si no hiciera falta hablar para sentirse acompañado. Raúl, nervioso pero intrigado, intentó romper el hielo. «¿Viene de muy lejos, amigo?». El hombre sonrió, pero no respondió de inmediato. Después de unos segundos, dijo: «He caminado mucho, Raúl. Más de lo que imaginas». El camionero giró bruscamente la cabeza. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó con voz temblorosa. El hombre no lo miró, seguía observando la carretera iluminada por los faros, y solo respondió: «Porque te he acompañado en cada viaje, incluso en aquellos en los que creíste estar solo». Raúl sintió como el corazón se le encogía. No entendía lo que estaba pasando. «¿Nos conocemos?», preguntó, intentando mantener la calma. El hombre volvió la mirada hacia él. Sus ojos reflejaban una ternura infinita, como la de un padre que mira a su hijo con compasión. «Sí, Raúl. Te conozco desde antes de que nacieras. Escuché las oraciones de tu madre cuando pedía que volvieras sano a casa.
He estado contigo en cada curva, en cada tormenta, y también en tus lágrimas. Raúl sintió un nudo en la garganta. La voz de aquel hombre tenía una fuerza extraña. No era imponente, pero sí profunda, capaz de calmar y conmover al mismo tiempo. Su mente se llenó de preguntas, pero ninguna salía de sus labios. El camión avanzaba lentamente por una zona donde el cielo parecía tocar la tierra. El viento golpeaba el parabrisas, y Raúl apenas respiraba. No sabía quién era ese hombre, pero algo dentro de él le decía que estaba frente a alguien que no pertenecía a este mundo. El silencio volvió a llenar el ambiente, pero ya no era un silencio vacío, era un silencio sagrado. Raúl miró de reojo al viajero. Sus manos descansaban sobre las rodillas, y en sus dedos había marcas, como si hubieran cargado peso o soportado heridas antiguas. La luz de la luna entraba por la ventana y parecía brillar sobre ellas. Sin darse cuenta, Raúl comenzó a llorar en silencio. No entendía por qué, pero algo en su corazón se quebraba. Apretó el volante con fuerza y murmuró apenas: «Si supiera quién es usted». El hombre, sin mirarlo, respondió con calma: «No te preocupes, Raúl. Lo sabrás pronto. Pero antes, quiero que escuches algo que has olvidado». Raúl tragó saliva. No se atrevió a preguntar más. El sonido del motor se mezclaba con el murmullo del viento, y la carretera se extendía como una cinta infinita frente a ellos. Aquel encuentro, que había comenzado como un acto de bondad, se estaba convirtiendo en un momento que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo, Raúl Martínez acababa de abrir las puertas de su camión, y del corazón, al mismísimo Jesús. Las palabras que tocaron su alma. La lluvia caía con más fuerza, golpeando el parabrisas del viejo camión de Ramiro. El sonido del limpiaparabrisas marcaba un ritmo casi hipnótico mientras avanzaban por la carretera solitaria. Dentro de la cabina, el ambiente era cálido gracias al calefactor, pero una presencia distinta, profunda, llenaba el aire. Ramiro no podía dejar de mirar de reojo al hombre que había recogido minutos atrás. Aquel desconocido vestía una túnica sencilla, sus manos parecían trabajadas por los años, pero limpias, y sus ojos eran algo que Ramiro nunca había visto antes. Reflejaban paz, comprensión y una ternura infinita, como si en ellos se pudiera ver el mismo cielo. ¿Viajas solo, señor?, preguntó Ramiro, tratando de romper el silencio. El hombre sonrió. «Nunca estoy solo, hijo», respondió con voz serena. «Siempre camino con aquellos que tienen el corazón cansado». Ramiro se quedó en silencio, con las manos firmes en el volante. Aquella respuesta le pareció extraña, pero al mismo tiempo reconfortante. Algo dentro de él empezó a agitarse, como si esas palabras hubieran tocado un rincón de su alma que llevaba años dormido. El desconocido miró por la ventana, observando la lluvia que caía sin pausa. Luego habló de nuevo, con una voz tan suave que parecía una melodía. «He visto muchos hombres perderse en estas carreteras, no porque tomen el camino equivocado, sino porque olvidan hacia dónde iban». Ramiro tragó saliva. Llevaba tiempo sintiendo que su vida estaba detenida. Desde que su esposa Marta había fallecido 3 años atrás, el volante del camión era su única compañía. Había dejado de ir a misa, había dejado de rezar. Su fe, antes fuerte como una roca, se había quebrado en silencio. «Yo», balbuceó Ramiro. «A veces me pregunto por qué Dios me quitó lo que más amaba». El hombre lo miró con compasión. «Dios no te quitó nada, Ramiro», dijo suavemente. «Te está esperando para devolvértelo, pero de una forma que tus ojos aún no pueden comprender». El camión siguió avanzando entre la neblina. Ramiro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo sabía su nombre? Él no se lo había dicho. Giró la cabeza para mirarlo, pero el desconocido seguía mirando al frente, como si nada. ¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó con un hilo de voz. El hombre volvió a sonreír. «Conozco tus caminos, Ramiro. Cada lágrima que derramaste en soledad, cada noche que miraste al cielo sin respuestas. He estado contigo en cada curva, en cada carga pesada». Un silencio profundo invadió la cabina. Ramiro sintió que el corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de algo más profundo, una mezcla de consuelo y asombro. El hombre continuó: «Hay heridas que el tiempo no cura, hijo. Solo el amor puede hacerlo. Y no hablo del amor que el mundo da, sino del que viene del Padre. Ese amor que perdona, que reconstruye, que da sentido al sufrimiento». Ramiro apretó el volante con fuerza. Las palabras resonaban en su mente como si vinieran de lo más alto. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «Yo quise creer», dijo entre sollozos, «pero cuando ella se fue,
Mi fe murió con ella. El hombre extendió su mano y la colocó sobre el hombro de Ramiro. Era una mano cálida, fuerte, llena de vida. Tu fe no murió, Ramiro. Solo se durmió. Hoy, el cielo te ha puesto en este camino para despertarla. Ramiro respiró hondo. La carretera parecía más clara, la lluvia comenzaba a ceder, y un rayo de luz atravesó las nubes. Algo dentro de él se quebró por completo, pero no de dolor, sino de liberación. ¿Quién es usted?, preguntó con voz temblorosa. El hombre miró hacia el horizonte y respondió con ternura. Soy aquel que siempre está cuando todos se van. Soy la voz que escuchas en el silencio, el amigo que nunca te abandona. Ramiro comprendió, aunque no quería creerlo. Su cuerpo tembló. Sintió una presencia divina llenar el espacio. Era Jesús. Las palabras que escuchó después marcarían su vida para siempre. No temas volver a creer, Ramiro. Yo no te he dejado ni un solo día. Y cuando creas que el camino termina, ahí comenzaré a caminar contigo de nuevo. Ramiro no pudo contener el llanto. Las lágrimas corrían libres, mezcladas con una sonrisa de paz. Por primera vez en años, sintió que Dios estaba realmente con él. Y en ese instante, el hombre misterioso giró su mirada hacia él y dijo con voz suave: El amor de Dios nunca se apaga, solo espera a que abras de nuevo tu corazón. Esa noche, el camionero mexicano no solo transportaba una carga material, transportaba una lección celestial, un mensaje que cambiaría su destino para siempre. El silencio del cielo. El camino se extendía interminable, y la lluvia, aunque más ligera, seguía cayendo como un susurro constante. Ramiro mantenía las manos en el volante, pero su mente estaba muy lejos de la carretera. Las palabras del desconocido, que ahora sabía en su corazón que era Jesús, resonaban en cada rincón de su alma. El silencio dentro de la cabina era casi sagrado. Solo se escuchaba el motor del camión y el roce de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Aún así, aquel silencio no era vacío, estaba lleno de algo que Ramiro no podía describir. Era como si el cielo mismo contuviera la respiración, esperando el momento justo para revelarse por completo. Jesús miraba al frente con serenidad. No hablaba. No hacía falta. Ramiro sentía que cada segundo junto a él era una oración viva. Pero su mente humana, herida por los años de soledad, comenzó a llenarse de dudas. Señor, dijo al fin con voz quebrada, si de verdad eres tú, ¿por qué me dejaste tanto tiempo solo? ¿Por qué callaste cuando más te necesitaba? El silencio fue la única respuesta durante unos segundos que parecieron eternos. Ramiro sintió un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y desesperación. Las lágrimas volvieron a brotar. Perdí a mi esposa, perdí mi fe, y cada vez que te llamaba, el cielo guardaba silencio. Jesús giró lentamente su rostro hacia él. Sus ojos, llenos de una compasión infinita, parecían reflejar la historia entera de la humanidad. Ramiro, dijo suavemente, el cielo nunca guarda silencio. A veces solo espera. El camionero parpadeó, confundido. ¿Esperar? ¿Esperar qué? Esperar a que el corazón deje de gritar para poder escuchar, respondió Jesús. El amor de Dios no se impone, se revela en el silencio, cuando el alma, cansada de luchar, se rinde y abre los brazos al consuelo. Ramiro bajó la velocidad del camión. Había una calma extraña en el aire. El cielo, antes gris, mostraba ahora un resplandor tenue que iluminaba las gotas de lluvia como pequeñas estrellas cayendo sobre la tierra. Yo creí que me habías olvidado, susurró. Jesús sonrió con dulzura. No te olvidé, hijo. Estuve contigo en cada kilómetro, en cada noche sin sueño. Estuve cuando lloraste en silencio frente a la tumba de Marta. Cuando miraste su foto antes de dormir y pediste una señal. Cada lágrima tuya fue recogida por mi mano. Ramiro no podía más. El llanto lo desbordó por completo. Entonces, ¿por qué no sentí nada? ¿Por qué todo parecía tan vacío? Jesús miró al horizonte, donde un rayo de luz rompía la niebla. Porque a veces, Ramiro, el silencio del cielo es la forma en que el Padre prepara la respuesta. Cuando calla, no es ausencia, es promesa. El camionero sintió que esas palabras perforaban lo más profundo de su ser. Recordó cuántas veces había querido terminar con todo, cuántas noches había pensado que su vida ya no tenía sentido. Pero ahora comprendía, en cada silencio, Dios lo había estado moldeando. Jesús extendió su mano y señaló hacia el cielo. Mira bien, Ramiro, ¿ves esas nubes? Aunque el sol está detrás de ellas, sigue brillando con la misma fuerza. Así es la fe. Aunque no veas la luz, debes creer que sigue ahí. Ramiro asintió con los ojos llenos de lágrimas.
Entonces, ¿el silencio de Dios no es castigo? No, hijo mío, dijo Jesús. Es una invitación. Una oportunidad para aprender a escuchar con el alma, no con los oídos. Cuando todo parece callar, es cuando el corazón tiene la oportunidad de oír lo eterno. El camión siguió avanzando, y una sensación de paz indescriptible llenó el interior. Ya no había miedo, ni angustia, ni culpa. Solo un silencio sagrado, donde el alma de un hombre se reconciliaba con el cielo. Jesús volvió a hablar, pero esta vez con un tono aún más profundo. Ramiro, hay algo que debes entender. El cielo nunca deja sin respuesta a un corazón sincero. Puede que no siempre oigas mi voz, pero cada acto de amor, cada gesto de fe, cada lágrima ofrecida, es una conversación entre tú y Dios. Ramiro cerró los ojos un instante. Sintió que su pecho se aligeraba, que algo dentro de él se liberaba después de años de dolor. Gracias, Señor, murmuró entre sollozos. Pensé que ya no me quedaban fuerzas, pero ahora entiendo. Nunca estuve solo. Jesús lo miró con ternura y respondió. Nunca lo estuviste, hijo. Y a partir de hoy, jamás volverás a sentirte así. El silencio del cielo se transformó en presencia viva. No hacía falta una voz, porque el corazón de Ramiro había aprendido a escuchar. En ese instante, el cielo dejó de parecer distante. La carretera ya no era solo un camino de asfalto, era el sendero de regreso a Dios. El regreso al hogar. El primer rayo de luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las montañas del norte de México. La carretera todavía estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior, y el camión rojo de Raúl Martínez avanzaba con un ritmo más lento, como si él mismo necesitara tiempo para procesar todo lo que había vivido. La presencia del desconocido en la cabina seguía siendo un misterio que le llenaba el corazón de paz y asombro. Mientras el camión serpenteaba por los caminos, Ramiro, con las manos sobre el volante, reflexionaba en silencio. Sus pensamientos volvían una y otra vez a María, a Daniel y a Sofía. Por primera vez en años, la idea de regresar a casa no le generaba miedo ni ansiedad. La esperanza había regresado con fuerza a su corazón. Hijo, dijo Jesús con voz suave, hoy regresarás a casa no solo con tu cuerpo, sino con tu alma renovada. Ramiro no pudo evitar mirar de reojo. Una sensación de emoción y nerviosismo se mezclaba con una alegría inexplicable. Durante años, había conducido esas carreteras pensando que su hogar era solo un lugar físico, pero ahora entendía que el verdadero hogar estaba en la fe y el amor que llevaba consigo. A medida que se acercaba a la pequeña ciudad donde vivía su familia, Ramiro comenzó a ver señales que le recordaban momentos felices: la vieja iglesia de su barrio, la plaza donde solía llevar a los niños a jugar, y finalmente la casita sencilla de María, con el jardín cuidado a pesar de los años y la enfermedad. El corazón de Ramiro latía con fuerza. Apagó el motor del camión y bajó la cabeza unos segundos, respirando profundamente. Señor, susurró. Gracias por devolverme la paz, por darme fuerzas para regresar. Jesús sonrió y colocó su mano sobre el hombro de Ramiro. Hijo, ahora tu familia también sentirá la paz que has encontrado. La fe se transmite a través del amor y la esperanza. Cuando Ramiro abrió la puerta de su hogar, María estaba en la entrada, con el semblante cansado pero lleno de amor. Sus ojos se iluminaron al ver a su esposo. Raúl, exclamó con lágrimas en los ojos. Pensé que no volverías hasta la tarde. Él la abrazó con fuerza. Sentía como cada músculo de su cuerpo se relajaba, como la carga que llevaba en el alma durante años comenzaba a desvanecerse. Estoy aquí, y estoy bien, dijo con voz temblorosa. Gracias a él, he encontrado la fuerza que había perdido. En ese momento, Daniel y Sofía salieron corriendo del interior de la casa, abrazando a su padre. Sus risas y llantos se mezclaban, creando una sinfonía de alegría que Ramiro no escuchaba desde hacía demasiado tiempo. Jesús, en silencio, permaneció a un lado, observando con ternura la escena. No necesitaba palabras, su presencia hablaba más que cualquier oración. Papá, dijo Sofía entre lágrimas. Te extrañábamos mucho. Yo también los extrañaba, respondió Ramiro. Pero ahora sé que nunca estuvimos solos. María lo miró fijamente, como si quisiera leer en sus ojos todo lo que había vivido esa noche. Ramiro sonrió y simplemente levantó la mano, señalando hacia el cielo. No estamos solos, nunca lo estuvimos. El silencio de la casa se llenó de una sensación de paz, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante para celebrar aquel reencuentro. Las cicatrices del pasado, la tristeza de la ausencia y el cansancio de la vida cotidiana comenzaban a transformarse en gratitud y esperanza. Jesús colocó su mano sobre la cabeza de Ramiro y dijo:
Hijo, cada lágrima, cada noche de dolor, cada momento de duda, todo ha sido parte de tu camino de regreso. Nunca olvides que el amor de Dios es más fuerte que cualquier sufrimiento. Ramiro respiró profundamente. Sintió como su corazón se llenaba de un calor desconocido, un fuego suave que disipaba la tristeza y la soledad. Gracias, Señor, murmuró, por traerme de vuelta a casa, por devolverme la esperanza, por enseñarme a escuchar. Mientras la familia se abrazaba, Ramiro miró alrededor y vio que el cielo comenzaba a despejarse. Los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad, pintando las montañas y las calles con colores cálidos y dorados. Era un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, no solo para él, sino para toda su familia. En ese instante, comprendió que el verdadero milagro no estaba solo en el camino, ni en el encuentro, ni en las palabras escuchadas, sino en la transformación de su corazón, en la certeza de que Dios siempre está presente, incluso cuando parece que guarda silencio. Ramiro Martínez regresaba al hogar no solo como un hombre cansado, sino como un hombre renovado en fe, amor y esperanza, listo para compartir con su familia la paz que había recibido en aquella noche que jamás olvidaría. El testimonio que conmovió a todos. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, limpio y brillante, como si la naturaleza misma celebrara la paz que ahora reinaba en el hogar de Raúl Martínez. La familia estaba reunida en la sala, con el café humeante sobre la mesa y un silencio cálido que no necesitaba palabras. Sin embargo, Ramiro sabía que aquel momento no era solo para él. Había vivido algo tan extraordinario que sentía la necesidad de compartirlo, de que otros también pudieran sentir la fuerza que había transformado su corazón. María, Daniel, Sofía, comenzó con voz temblorosa. Anoche, no sé cómo explicarlo, pero algo increíble me sucedió. Los niños lo miraron con ojos grandes, curiosos, mientras María se sentaba frente a él, sosteniendo su mano con firmeza. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Sofía, con una mezcla de miedo y esperanza. Ramiro respiró hondo y comenzó a relatar cada detalle. La carretera solitaria, la lluvia que caía sin cesar, y luego, la figura que apareció entre la niebla. Habló de cómo aquel hombre misterioso lo miró, cómo conocía su nombre y su historia, y cómo le habló con una paz tan profunda que derritió todos sus miedos y dolores. No era un hombre común, continuó. Su presencia me llenó de calma. Me hizo recordar que no estoy solo, que nunca lo he estado. María tragó saliva, con lágrimas brillando en sus ojos. Ramiro, dijo suavemente. ¿Estás diciendo que fue Jesús? Ramiro asintió, con una mezcla de incredulidad y certeza. Sí, mamá, fue él. Me habló de esperanza, de amor, de que incluso en el silencio del cielo, Dios nunca nos abandona. Cada palabra que dijo, tocó mi alma de una manera que nunca creí posible. Daniel, que hasta entonces había escuchado en silencio, finalmente habló. Papá, si fue Jesús, entonces, todo lo que sentimos de tristeza y miedo antes, ¿no fue en vano? Exactamente, hijo, respondió Ramiro con una sonrisa. Todo tenía un propósito. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración que parecía no ser escuchada, todo estaba preparando mi corazón para este encuentro. Sofía abrazó a su padre con fuerza. Papá, estoy tan feliz de que estés bien, de que hayamos vuelto a ser una familia completa. Ramiro cerró los ojos y sintió la presencia de Jesús a su lado, invisible pero tangible, llenando la sala con una paz que trascendía todo entendimiento. Hoy quiero que todos sepan, dijo, que Dios no nos deja solos. A veces parece que calla, que no responde, pero siempre está. Solo necesitamos abrir el corazón y escuchar con el alma. María lo abrazó, con lágrimas que ya no eran de tristeza sino de gratitud. Raúl, gracias por confiar, gracias por compartir esto con nosotros. Nos das esperanza a todos. Ramiro miró a su familia y luego al cielo, a través de la ventana abierta. Sintió que cada palabra que salía de su boca tenía un eco divino, que su testimonio podía tocar más vidas de las que podía imaginar. No solo quiero contarlo a nuestra familia, dijo con voz firme. Debo compartirlo con quienes necesitan creer de nuevo, con quienes sienten que han perdido la fe. Quiero que todos sepan que Jesús vive, y que su amor transforma vidas. Ese día, el testimonio de Ramiro se convirtió en un mensaje vivo de esperanza y fe. Vecinos, amigos y familiares que lo escuchaban quedaron profundamente conmovidos. Muchos lloraron, otros sonrieron con incredulidad, y algunos simplemente se arrodillaron en silencio, sintiendo que lo divino había tocado su vida a través de aquel relato.
No importa cuán difícil sea la vida, dijo Ramiro al final, ni cuán largo sea el camino ni cuántas lágrimas derramemos. Jesús siempre está ahí. Solo tenemos que abrir el corazón para reconocerlo. En ese momento, Raúl Martínez comprendió que la transformación no solo estaba en él, sino en todos aquellos que escucharan su historia. La fe, la esperanza y el amor podían renacer en cualquier corazón dispuesto a creer. Aquella familia había vivido algo que trascendía lo humano. El encuentro con lo divino en la rutina de la vida, en un camión viajando por la autopista, en una noche de lluvia y silencio. Y así, el testimonio de Ramiro se convirtió en un faro de luz para todos los que deseaban creer de nuevo. Mensaje para nosotros. La historia de Raúl Martínez no termina en aquel camión, ni en la noche de lluvia, ni siquiera en su regreso a casa. Su verdadero milagro comenzó cuando comprendió que el amor de Dios y su presencia constante no dependen de lo que vemos, sino de lo que sentimos en el corazón. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha sentido la soledad, el miedo o la desesperanza. Hemos mirado al cielo preguntando ¿por qué? Y nos hemos sentido ignorados. Pero el testimonio de Raúl nos recuerda que el silencio del cielo no es ausencia, sino preparación. Cada dificultad, cada lágrima, cada prueba que enfrentamos tiene un propósito que a veces solo Dios conoce. Así como Raúl encontró a Jesús en un momento inesperado, nosotros también podemos reconocer su presencia si abrimos nuestros corazones. No siempre vendrá en la forma que esperamos. Puede ser en la ayuda de un amigo, en una oración que resuena dentro de nosotros, o en un instante de paz que rompe nuestra angustia. Pero la clave es creer, confiar y estar atentos. El mensaje es claro y profundo. No estás solo. Aunque todo parezca perdido, aunque las lágrimas inunden tus días, Dios camina contigo. Él escucha cada oración, conoce cada dolor y guarda cada esperanza. Solo necesitamos abrir nuestro corazón para sentir su amor y permitir que transforme nuestras vidas. Hoy, como entonces para Raúl, podemos decidir recibir la fe y la esperanza. Podemos elegir creer que los milagros existen, que la paz verdadera llega incluso después de la tormenta, y que la vida puede renacer en cualquier momento, por simple que parezca. Que esta historia nos inspire a vivir con corazón abierto, a confiar en lo divino y a compartir con otros la luz que hemos recibido. Porque la verdadera transformación no es solo personal. Cuando un corazón cree, ilumina muchos más. Así como Raúl regresó a su hogar renovado, nosotros también podemos regresar a nuestro camino con fe y esperanza renovadas, recordando que cada encuentro con lo divino, aunque silencioso, deja huellas que cambian nuestra vida para siempre. Que esta historia sea un recordatorio eterno. Jesús camina a nuestro lado, incluso cuando parece que el cielo guarda silencio. Solo tenemos que abrir los ojos del corazón y escuchar.